Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quería desearles ante todo un muy feliz día del fisioterapeuta en el Perú. Espero que la próxima conferencia sobre primer contacto sea de su agrado y pueda traer algo de información importante para vuestra labor profesional. Sin entretenerlos mucho más, pasamos a la conferencia. Primer contacto en fisioterapia. Mi nombre es Oscar Roncio, soy el Chair de World Physiotherapy South America Region y me pueden encontrar en las redes @OscarRoncio, @WorldPhysioThar es nuestra red institucional. Y ante cualquier duda, al mail roncio.oscar@maimonides.edu. La World Confederation for Physical Therapy, o actualmente conocida como World Physiotherapy, está compuesta por 5 regiones: África, Asia-Pacífico, Europa, Norteamérica-Caribe y Sudamérica. Dentro de Sudamérica tenemos 11 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Como ustedes podrán observar, no son países que estén ubicados necesariamente en América del Sur, sino que es una cuestión organizativa y además por usos y costumbres y por una cuestión cultural deciden estar en el norte o en el sur. Tal vez sería más fácil ser región Latinoamérica, pero eso tampoco nos terminaría de definir. Antes de pasar a hablar del primer contacto, debemos que entender algunas cuestiones que respectan a los datos y cómo es la organización de nuestra región y cómo trabajan los países en general. Con respecto a la calificación mínima para ejercer, en los países que conforman la Confederación, la región SAR, vamos a encontrar que todos necesitan tener el nivel de bachelor o de licenciado o a nivel de grado, ¿sí? En algunos casos, en otros países del mundo, a veces existen los técnicos que pueden ejercer, pero en este caso no sería lo que pasa en Sudamérica. Un poco para entender la realidad nuestra, tenemos que entender que hay cada 5 millones de habitantes una gran cantidad de programas de fisioterapia. Si ustedes observan el mapa, vamos a darnos cuenta de que tanto Brasil como Chile son los países que mayor concentración tienen de programas o de universidades que enseñan fisioterapia por cada 5 millones de habitantes. Eso va a tener un impacto en lo que es la salud pública y además también en la facilidad de conseguir trabajo y también en los honorarios que cobran los fisios. ¿Y cuántos fisioterapeutas hay cada 10.000 habitantes? Más o menos uno estima que deberíamos tener al menos un fisio cada 1.000 personas, o sea, 10 fisios cada 10.000 habitantes. Si recorremos el mapa, en este caso vamos a encontrar que eso se cumple más o menos en Argentina, en Brasil, pero tenemos algunos países donde hay algunos fisios menos, ¿sí? Como el caso de Colombia, y menos aún en el caso de Ecuador y de Perú y de México. O sea, son países o no tan grandes, pero no tienen gran cantidad de fisioterapeutas, o bien países muy grandes como México que los fisioterapeutas no alcanzan, por así decirlo. El registro es requerido en todos estos casos, ¿sí? En todos los países. Esto implica que un fisioterapeuta tiene que tener un registro ante una autoridad sanitaria o ante un colegio de profesionales, una matrícula profesional, ¿no? Y eso es una cuestión muy importante porque sirve para velar los intereses y la seguridad de la población. Con respecto a los auxiliares, este mapa tal vez no esté del todo correcto y está extraído de las encuestas que se hacen anualmente de World Physiotherapy. Vemos que sí existen auxiliares de fisioterapias en Uruguay, en Perú, en Colombia, y probablemente existan muchos en otros países auxiliares, pero
Una cosa es que existan los auxiliares y otra cosa que la normativa vigente les permita ejercer. En el caso de Argentina, por ejemplo, ¿existen los auxiliares? Sí, pero según la normativa, el arte de curar no es transferible, no es delegable a otra persona, y menos que no tenga un registro sanitario como el que acabamos de hablar, que es el caso de los terapistas, de los asistentes o PTAs. ¿Sí? Si me voy a Estados Unidos, ahí sí, bueno, existen los auxiliares y ellos pueden trabajar en forma legal. ¿Y los estándares de práctica? ¿Tenemos estándares de práctica o no tenemos? Bueno, fíjense que justamente no hay en Argentina, en Ecuador y en el Perú. ¿Qué significa estándares de práctica? Significa que se vela por la calidad de atención de la fisioterapia en ese país. En algunos casos esto está regulado desde el Ministerio de Salud, en otros casos está regulado desde algún sistema diferente como una organización miembro o como un sistema CREFITO-COFITO, como en el caso de Brasil. Y nos estamos dirigiendo a lo que es primer contacto, a que el paciente llegue como primera alternativa al fisioterapeuta. Entonces, es importante ver si los kinesiólogos, los fisioterapeutas, en su carrera de grado, fueron educados para ser autónomos, ¿sí? Para la autonomía profesional. Como observamos acá, la mayoría no ha sido o sí ha sido en alguna forma, ¿sí? Y esto tiene que ver un poco con la hegemonía médica que a veces tenemos inculcada en los programas de estudio, en eso que hablamos de currículum oculto. Entonces, el acceso directo a nivel de América Latina, de la región Sudamérica, el 20% tiene acceso directo completo, el 40% solamente en la práctica privada y el otro 40% no está permitido. Y acá entonces tenemos que empezar a diferenciar que en algunos países, y saliendo incluso de América Latina, a veces es factible ir de primer contacto, pero no para todos los casos. Para alguna patología musculoesquelética sí, para algo neurológico no. En el sistema de salud privado sí, o en el sistema de salud público no. O si tiene algo de neurológico, tal vez mejor sea ir a un médico primero, etcétera, etcétera. Hay varios modelos que vamos a ir explorando a lo largo de esta conferencia. Pero definitivamente a nivel global, el uso o la práctica o lo que es más habitual es que el fisioterapeuta reciba como primer contacto al paciente y el paciente pueda decidir por sí solo si ir o no a fisioterapia. Y esto es lo que llamamos autorreferirse. Así que a nivel mundial tenemos que el 63% de los países declararon, en una encuesta ya un poquito más antigua, en el año 2013, declararon ser educados los fisioterapeutas para ejercer autónomamente, en un 59% que estaba permitido el acceso directo y que además en un 78% la práctica privada estaba permitida. Entiéndase por práctica privada justamente a escaparse del sistema sanitario, de salud o de seguro social o de obra prepaga, obra social, como uno lo llama, dependiendo las culturas y dependiendo cada país. Cuando analizamos entonces los tipos de práctica, debemos ver también las legislaciones. Y acá me gustaría como determinar 3 tipos de legislaciones. En primer lugar, voy a tomar el ejemplo de Colombia, una legislación relativamente nueva del año 2015, donde dice clínica, punto 1, actuar como profesional de la salud de primer contacto. O sea que en su normativa figura que el kinesiólogo, el fisioterapeuta, es de primer contacto. Ahora, si nos vamos a otro ejemplo, como el de Argentina, podemos ver que el artículo 4 dice
de la reglamentación 24317 que la derivación del enfermo es por parte del médico y que el fisioterapeuta, el kinesiólogo, debe elegir la dosificación y esto va a ser competencia de este profesional. Entonces tenemos en un lado el kinesiólogo fisio recibe al paciente en Colombia y hace lo que quiere, y acá el paciente es derivado por el médico y el kinesiólogo hace lo que quiere. Lo que el paciente necesita, ¿va? Y en cambio en Chile, una ley bastante más antigua que se está trabajando para su actualización, se dice que el kinesiólogo solo podrá aplicar los métodos terapéuticos por indicación y orden médica. O sea que aquí el fisio ya no puede decidir nada. Así que con respecto al nivel del ejercicio profesional, podríamos decir que tenemos 3 niveles, a grosso modo, ¿no? Uno donde el médico indica, da la orden y el fisio no puede decidir. Otro donde el médico deriva y el fisio decide cuál es la terapéutica a aplicar. Y esto además implica que el kinesiólogo va a poder hacer algo que se llama diagnóstico kinésico, diagnóstico funcional, ¿no? Que a veces difiere del diagnóstico médico en sí. Por ejemplo, hay una lumbalgia. Bueno, ok, el médico dice que hay una lumbalgia, que hay una patología lumbar. Será competencia del fisioterapeuta determinar por qué viene eso, de dónde viene, cuál es el origen, si hay un problema mecánico, etcétera, etcétera, etcétera. Y como tercer nivel de ejercicio profesional tenemos el primer contacto y acceso directo y lo que es paciente autorreferido, donde no se requiere ninguna derivación médica y el fisioterapeuta es completamente autónomo. Ahora, esto nos pone en algunos dilemas éticos en ciertas ocasiones. Voy a darles un ejemplo. Paciente con marcapaso. El médico lo que hace es indicar la aplicación de onda corta lumbar. Son fisioterapeutas y sabemos que la onda corta es una radiación electromagnética que puede realizar una interferencia en un dispositivo electrónico, sobre todo si está implantado, e incluso destruirlo. Entonces, sabemos que la aplicación de onda corta está contraindicada en el caso de un paciente con marcapasos. Pero el fisioterapeuta no puede hacer ningún cambio en el tratamiento a aplicar. Entonces, si aplicamos la onda corta, existe un alto riesgo de muerte por parte del paciente y si no se muere en ese caso de destrucción del marcapasos, ¿sí? Recordemos que hay marcapasos que no siempre están actuando. Y si no aplicamos la onda corta, el fisio desobedece la indicación. Recuerden que es muy diferente la palabra derivación que indicación u orden, ¿sí? Entonces acá aparece el dilema ético, porque ¿quién es el responsable si el fisioterapeuta aplica la onda corta, incluso sabiendo que está contraindicado, pero para respetar la orden del médico? En este caso, el responsable será el fisioterapeuta, porque actuó mal, porque tiene la competencia necesaria para detectar justamente que esto está mal. Lo que es primer contacto hace tiempo que se viene estudiando y trabajando, y podemos ver el ejemplo del Reino Unido. Sí, en el año 2005 se vio que estaba esta problemática, y lo que se hizo fue, en el orden de proveer un mejor acceso a un amplio rango de servicios, se evaluó un estudio piloto donde se hizo autorreferencia al fisioterapeuta. Entonces, el Departamento de Salud, por sí solo, hizo un estudio piloto en una determinada institución para pacientes con una determinada característica y lo que hizo fue investigar cuáles fueron los resultados con respecto a, por ejemplo, satisfacción del paciente, costos, costo-efectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes me preguntarán, ¿pero qué? ¿Se investiga al respecto? Sí, claro. Si vamos a PubMed y ponemos Direct Access
y Physiotherapy, vamos a encontrar 487 resultados. Fíjense que principalmente hay en el año 2021 69, 67 artículos, en el 2020 ya unos 45. Y si reemplazamos por First Contact y Physiotherapy, vamos a encontrar también muchos artículos en los últimos años, 2021, 2019, 73, 77, en el 2020 71 y recién en el 2019 49. Con lo cual tenemos una gran cantidad de artículos publicados, ¿sí? Y el total, que no se los dije hoy, 487 para Direct Access, ¿sí? Y más aún para First Contact, que entonces obviamente va a ser muy interesante ponernos a evaluar esto y puede ser utilizado, 648, puede ser utilizado esto para discutir o para fortalecer o para respaldar una normativa a la hora de hablar con el Ministerio de Salud. Hice una pequeña selección hace un tiempo atrás con los últimos artículos disponibles, los últimos 5 años, y tal vez algún otro que era muy interesante, sí, pero considerando hasta el 2020 más o menos, y seleccioné 23 artículos que ahí están disponibles y ustedes después harán pausa o esto va a quedar grabado en alguna parte, harán pausa y buscarán. Lo que más buscamos fueron lo que son revisiones sistemáticas y, lógicamente, ensayos clínicos. Pero más allá de la evidencia científica, existen barreras para el acceso directo. ¿Y cuáles son las principales barreras? No sé qué es lo que a ustedes les parece, qué es lo que ustedes piensan, pero la principal barrera, y voy a ir marcando ciertas cosas acá, la principal barrera es justamente la visión del médico. Pero, en igual peso, acá vemos la falta de autonomía profesional, ¿sí? Que el paciente no es autónomo. Fíjense que están exactamente igual en cuanto al peso en importancia. Y tengo una tercera barra verde, ¿no? Que es justamente esta de aquí, que es la falta de soporte de la profesión. Y en menor medida, pero sí también como algo bastante importante, tengo la legislación. O sea que para tener un acceso directo uno tiene que empezar a trabajar sobre un montón de cuestiones, sobre barreras culturales de las demás profesiones de la salud, sobre barreras culturales propias del fisioterapeuta, que muchas veces no quiere hacerse cargo de la toma de decisiones, como los ejemplos éticos que les di hoy, o que tal vez no se siente capacitado, que tal vez no tiene la autonomía profesional, pero además tiene que haber una legislación que soporte esto. Generalmente primero empiezan los cambios de los usos, de las costumbres, del público, del usuario de servicios, y luego viene la necesidad entonces de generar un cambio en la legislación. Lógicamente para esto, y como les comentaba, no todos los fisios se pueden sentir cómodos con el primer contacto, hay que tener muy a mano, muy conformado la detección de las banderas. Recordemos que existen banderas azules, que son las percepciones sobre la relación entre el trabajo y la salud, las rojas, que son signos de patología grave, las naranjas, síntomas psíquicos, las negras, obstáculos del sistema, y las banderas amarillas, creencias, valores, juicios, respuestas emocionales, comportamiento ante el dolor, y aquí se van a incluir todas las estrategias para afrontar el dolor. ¿A qué voy con esto? Un fisioterapeuta, por ejemplo, que está trabajando sobre una lumbalgia, no debe verla solamente como una lumbalgia, sino que debe ser capaz de detectar una bandera roja donde, por ejemplo, la lumbalgia sea solamente un síntoma de algo mucho peor, como por ejemplo un cáncer. Lógicamente estoy yendo a algo bastante extremo, ¿no? Veamos algunos datos que surgen de las investigaciones que les comenté. En este caso no estaba en este listado, pero sí es muy interesante esta. Acceso directo de la terapia física en el paciente.
con patologías musculoesqueléticas, una revisión literaria, y vamos a ver que el primer artículo del año 2014 baja los costos con el de acceso directo. El segundo artículo sí baja el nivel de intensidad del dolor. Aquí tenemos entonces menores visitas, tenemos también menores cantidad de días de trabajo perdidos en lo que respecta al paciente con acceso directo. Aquí tenemos mayor nivel de satisfacción, además menores costos directos para el hospital y además menor uso de radiografías, ¿sí?, y de atenciones en lo que es ortopedia, en lo que sería el médico traumatólogo. Reducción de costos, de los tiempos de espera y mayor satisfacción en el último artículo. En este mismo artículo, con lo que respecta a seguridad, vemos que no hubo eventos adversos reportados, no hubo ninguna acción disciplinaria ni litigaciones, menor riesgo de efectos adversos en este otro artículo, no hubo efectos adversos serios reportados, sin diferencia entre los grupos, y no hubo efectos adversos reportados tampoco en los ancianos en este caso. Veamos otro artículo, también tiene un tiempo ya, pero ya desde aquí se empieza a ver que en el grupo con los terapistas físicos como acceso directo versus los physicians, los médicos, vemos que en el grupo de los terapistas físicos hubo menor consumo de miorrelajantes, de analgésicos, ¿sí?, menores y mayores. Hubo mayor educación del paciente. No hubo casos en los cuales no haya un seguimiento, un follow-up de los pacientes, ni menos días de indicación de cama, de lo que sería reposo en cama. Y la satisfacción, por supuesto, en general fue mayor en lo que es el primer contacto, acceso directo a la terapia física versus el tratamiento mediado por el médico. Dentro de las acciones que se realiza desde World Physiotherapy South America Region tenemos los webinars. En este caso, el pasado 17 de agosto realizamos un webinar sobre acceso directo a los servicios de fisioterapia, donde participó una speaker, una panelista de México, una de Costa Rica, una de Brasil y una de Chile. Y estuvieron hablando justamente sobre sus diferentes realidades con diferentes legislaciones, algunos sin legislaciones, otras con legislaciones que no le permiten acceso directo y otras que lo permiten completamente. Fue realmente muy rico y espero que hayan podido participar, y si no, seguramente van a tener acceso en los próximos días a la grabación. También tenemos desde nuestras redes acciones. Ustedes saben que World Physiotherapy SAR tiene el Twitter, el Facebook y por supuesto el Instagram, que es la red que más ve todo el mundo. Estamos luego de este webinar, estamos lanzando justamente ahora una serie de campañas, una serie de infografías basadas en los artículos que les comenté, donde hablaremos sobre las ventajas del primer contacto. Esto puede llegar a ser utilizado por todos ustedes y por supuesto les pido que lo reposten en sus redes personales. En este primer caso, el artículo de Babatunde. En la mayoría de los estudios, los pacientes con acceso directo informaron una menor utilización de los servicios de salud, menos consultas de fisioterapia, médico, menos prescripciones de analgésicos, de relajantes musculares, menos procedimientos de imágenes, ¿sí?, y menos tiempo de ausentismo laboral. El costo total de atención por paciente fue de $2.400,
versus $3.878 en lo que es la atención mediada por el médico. Así que en este caso tenemos a favor del acceso directo. Otro trabajo, en este caso de Piscitelli, que ha sido bastante nombrado en general en la bibliografía de lo que es primer contacto. Estas infografías les comento que van a estar disponibles en las redes sociales en breve. Vamos a ver que tenemos con acceso directo menos sesiones de fisioterapia, menos visitas al médico, menos procedimientos, menos medicamentos antiinflamatorios o esteroides, antiinflamatorios no esteroides, y menos atención secundaria. Pacientes más satisfechos, reducción de costos, y si vamos a caracterizar a la población que prefiere ir para un servicio o para el otro, podemos decir que en lo que es acceso directo, la población era más joven, mayor nivel educativo y patologías más de características agudas. En cambio, los pacientes que preferían la primera consulta con el médico tenían una población de mayor edad, menos nivel educativo y enfermedades crónicas, como por ejemplo algunas con comorbilidades que requieren de una atención multidisciplinaria, lo cual está genial que sea mediada por el médico. Otro trabajo, en este caso de Young, del año 2021, tenemos que se tomó en cuenta 10.000 personas al año con 4.452 consultas sobre patologías musculoesqueléticas, donde se vio que los pacientes con acceso directo era costo efectivo, estaban más satisfechos, ¿sí? Permitió además un ahorro en el tiempo de los médicos. La tercera infografía es de Al-Sharif y vemos que los pacientes que se autorreferían eran conscientes de que sus beneficios en el plan de seguro incluían un costo para la autorreferencia, o sea que el paciente que iba directamente a la fisioterapia tenía un costo menor que ir primero al médico, ¿sí? Y también fíjense que tenían una creencia negativa sobre la efectividad de los tratamientos farmacológicos, sobre las cirugías, y previamente habían tenido experiencias positivas, directas o indirectas con la fisioterapia. ¿Qué significa directas? Fui al fisioterapeuta y la verdad que me fue muy bien tratando esta patología en forma directa, o me contó un amigo que en forma indirecta que era mucho mejor y más costo efectivo y no se perdía tanto tiempo y tenía mejores resultados sin ir al médico, yendo directamente al fisioterapeuta. Esto es algo interesante porque estamos ante la presencia de una población que ha cambiado en sus creencias y que además piensa, cree que y quiere todo mucho más rápido, ¿no? Imaginemos un paciente deportista que quiere volver a jugar pronto con sus amigos al fútbol o lo que sea y que tuvo una lesión muscular. Y esos pacientes no quieren ir al médico, sacar turno, esperar 3-4 semanas para el médico, luego ir al fisioterapeuta, hacer la imagen y demás, porque realmente para cuando cumplen con todo ese circuito ya la lesión muscular desapareció o se fibrosó, por lo tanto no estaríamos siendo costo efectivos en la atención de ese paciente. El trabajo de Crawford tuvo como objetivo identificar estrategias organizativas que busquen mejorar el acceso a los servicios de fisioterapia. Si mal no recuerdo, esto está realizado en Canadá. Las intervenciones más comunes estudiadas fueron la ampliación del rol del fisioterapeuta, el acceso directo, sistemas de acceso rápido, telerehabilitación, algo muy interesante para ciertos lugares de los países donde no hay una buena posibilidad de hacer un acceso rápido o no hay gran cantidad de profesionales, y nuevos entornos comunitarios. La mayoría de los estudios evaluaron intervenciones para los pacientes con afecciones musculoesqueléticas, 12 se centraron en la fisioterapia musculoesquelética general,
Después tenemos 11 en la fisioterapia de dolor lumbar y un estudio en lo que es dolor pélvico. Y solo 5 estudios evaluaron intervenciones dirigidas explícitamente a mejorar el acceso a los servicios de la fisioterapia para las poblaciones marginadas. Algo que siempre está muy en auge en la salud pública, ya que la idea es ofrecer un servicio igualitario para todas las poblaciones. Demont habla de que los pacientes con trastornos musculoesqueléticos sin acceso directo a la fisioterapia versus con acceso directo a la fisioterapia tienen una mayor ganancia en términos de discapacidad, calidad de vida, costos de atención, disminución del ausentismo laboral, cantidad de atenciones y en términos de funcionalidad y con un ahorro bastante importante de alrededor de unas 36 libras cuando el acceso directo es implantado. Tal vez una buena alternativa sería pensar en no todas las patologías para acceso directo, sí para las patologías musculoesqueléticas que son de rápida resolución, como por ejemplo lo que les comentaba hace un ratito del paciente que tuvo una lesión muscular deportista ocasional. Pero claro, no es cuestión de llegar un día y decir, a partir de ahora los fisioterapeutas queremos el acceso directo. Hay que hacer un plan, ¿sí? Un plan donde se incluyan, por ejemplo, los estándares en educación. Los fisioterapeutas nuevos, nuestros alumnos de hoy en día, los fisioterapeutas que están formándose, ¿están preparados para el primer contacto? ¿Tienen, por ejemplo, en su currícula detección de lo que son las banderas rojas? ¿Tienen en su currícula también una bajada de línea de lo que es la autonomía profesional, la capacidad de razonamiento clínico, la capacidad de resolver problemas? Además, ¿lo desean? ¿Quieren la responsabilidad? Recordemos una investigación de las que vimos donde una de las principales barreras también era el fisioterapeuta, que muchas veces no quería semejante responsabilidad. Además de que hay que trabajar sobre la conciencia y sobre los paradigmas hegemónicos médicos. Por otro lado, ¿hay regulaciones? ¿Van a tener la posibilidad las organizaciones miembros de hacer algo con las regulaciones? Generalmente no es cuestión de hacer la regulación y luego que venga el primer contacto, sino que se vaya dando de una forma natural, donde el usuario vaya a requerir el primer contacto y luego, entonces, paulatinamente, en la medida que eso se haga más común, va a surgir la necesidad de trabajar sobre las regulaciones. Y las especializaciones, algo también a considerar. Un fisioterapeuta que trabaja en el área cardiorrespiratoria ¿debe tener primer contacto, por ejemplo, para un paciente en el área traumatológica? ¿Está capacitado? ¿Está formado o no? Tal vez una herramienta que se podría implementar es que el primer contacto sea dependiendo de la especialidad de cada uno. Si yo trabajé toda mi vida en el área traumatológica, entonces sí puedo recibir pacientes de esa área, pero no de otra, como por ejemplo rehabilitación vestibular. Desde ya esto nos lleva también un poco a la especialidad y a ciertas cuestiones, como por ejemplo, si yo tengo una especialización, ¿cuánto hace que no me capacito nuevamente en esa área? ¿Me actualicé? ¿No me actualicé? ¿Existe una normativa local en ese país que diga que tengo que tomar X cantidad de capacitación al año o no lo existe? Esto es lo que se llaman certificaciones, recertificaciones y además formación continuada. En algunos países existe lo que es un sistema de créditos de formación continua, de CEU, donde el fisioterapeuta tiene que acreditar una determinada carga horaria en formación en forma anual o bianualmente para continuar ejerciendo la profesión. Algo muy interesante para implementar y para discutir y tal vez
en un futuro no muy lejano se puede hacer. Además de este plan estratégico, muchas veces surgen oportunidades. Misiones es una de las provincias de Argentina y Argentina es un país federal, cada provincia tiene su regulación, tiene su ley. Y hace un tiempo atrás, prepandemia, surgió la posibilidad de hacer cambios y actualizaciones en la reglamentación de la ley, en la ley del ejercicio profesional, donde la idea no era agregar primer contacto, sino directamente quitar ciertas cosas, como por ejemplo, en el inciso B del artículo 35, sacar con diagnóstico médico, en el artículo 36 sacar de acuerdo al diagnóstico médico u odontológico se iniciará la actuación, y sacar también el médico derivante indicará el tipo de afección del derivado, teniendo en cuenta las posibles contraindicaciones, haciendo cargo al fisioterapeuta una vez más de sus acciones. Y fíjense qué interesante que esta provincia tiene también dentro de su ley la posibilidad de prescribir y de aplicar fármacos específicos, exclusivamente, de externos, todo lo que es tópico, ¿sí? Cosa que después eso podría ser utilizado podría ser cambiado, porque en el área respiratoria, en la UTI, muchas veces los fisios aplican ciertos fármacos para la parte respiratoria sin derivación, sin indicación médica. Muy bien, muchas gracias y espero que esta conferencia haya sido de su agrado y haya traído un poco más de claridad en lo que es el primer contacto y acceso directo y las realidades a los diferentes países de World Physiotherapy South America Region. Quedo a su disposición, como siempre, a través de las redes sociales, @oscarroncio, @World Physiotherapy, World Physiosar, y también desde la mano del mail roncio.oscar@maimonides.edu. Y espero verlos muy pronto, por supuesto, en persona. Ya estaremos planeando alguna actividad en el Perú también. Muchas gracias.